Bienvenidos a su canal Ariel del Recodo Channel, a Conectados con Ariel y el pastor Enrique Sánchez. Comenzamos. En esta ocasión, el tema que traemos a conectar aquí a Conectados es lo imposible. Lo imposible. ¿Qué significa, pastor? No posible. Claro. Es el significado de imposible. No posible. Que no se puede. Humanamente no se puede. No se puede. Humanamente. Claro. Ojos humanos. Todo. Mente humana, tal vez. Ciencia. Ahí metemos todo lo que nos hace ver cosas que son imposibles. Pero nosotros, viéndolo desde el otro punto de vista, vamos a decirlo, dentro de la Biblia, dentro de la fe, dentro de parte de Dios, todas las cosas son posibles con el Señor. Pues al final del día, lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Claro. Posible, fíjese, lo opuesto. Sí. Lo opuesto. Para Dios es posible. El ser humano está tal vez acostumbrado, ¿verdad? El ser humano, y lo digo como nosotros, que tener buenas noticias. Pues cuando recibimos una mala noticia, y vamos a ponerlo un ejemplo de enfermedad. Una mala noticia es que el doctor te llega a decir tienes cáncer ya terminal, que pues ya no tienes salvación, te vas a morir, prepárate, prepara tus cosas. Y ya ahí entra una noticia que ya es imposible el creer, porque ya el doctor metió una palabra en el corazón del ser humano de decir, bueno, pues ya esto ya es imposible. Y ahí es donde hay un cambio en el ser humano, porque mucho ser humano busca a Dios cuando ya se ve que la situación es imposible. Cuando ya no hay solución, que no tiene más remedio. Exactamente. Para lo humano, para el doctor, para la ciencia. Sí, porque cuando, por ejemplo, una persona está enferma, si ven que la ciencia no les da una respuesta que ellos quieren recibir, pues optan muchos por buscar o echarle culpa a la brujería y decir, no, pues ves con tal brujo y él te puede, eso es brujería lo que te están haciendo, él te puede sacar de ese problema, pero o sea, le echan excusas por todo lado. La última opción que deja muchas de las veces el ser humano, desafortunadamente no todos, ¿verdad? Claro. A veces ni la toman esa opción como última. ¿Sí? No llegan a eso. No, que ahí les gana se mueren con la suya. Como uses una y otra, pues le gana el mal, pues. Ajá. Iba a decir lo diabólico, ¿verdad? Pero ya lo dije, le gana lo diabólico. Sí, porque se aferran. Exacto. Se aferran a sus creencias, sí. Pues a lo que ellos les han enseñado, tal vez la religión, tal vez una brujería o cualquier otra cosa, ¿verdad? Menos de buscar a Dios. Ok, pastor, ¿qué le parece si le menciono algunos pasajes que hablan de lo imposible? A ver. Ahí le va. Génesis 18:14. En la historia de Abraham y Sara, el Señor les dice, ¿hay algo imposible para el Señor? Jeremías 32:27. Dios afirma, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Lucas 1:37. El ángel le dice a María que nada hay imposible para Dios. Mateo 19:26. Jesús responde a la pregunta de sus discípulos sobre quién puede ser salvo diciendo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Volvemos a lo que le estaba diciendo ahorita, ¿no? Lucas 18:27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Hebreos 11:6. En realidad,
Esta está buena, ¿eh? En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerque a Dios tiene que creer en Él, que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Mateo 17:20. Por la poca fe que tienen, le respondió: les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decir a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada sería imposible. Claro, claro, citas bíblicas que nos están hablando de lo imposible, ¿verdad? Que para Dios, pues como ahí leímos o leyó Ariel, ¿verdad? Para el Señor nada es imposible. Y nos dejó remarcado, por ejemplo, la primera cita que tú hablas, está hablando de un embarazamiento, de un embarazamiento de una mujer de edad. Entonces ahí nos damos cuenta que para tener hijos, claro, en estos tiempos la gente se cuida, ¿verdad? Pero cuando este iba a ser un hijo especial y Dios iba a poner su mano poderosa sobre este embarazamiento y poder que la mujer tuviera su hijo, pueda tener su bebé. Entonces, para la ciencia, dice la ciencia, bueno, una mujer de una edad mayor, 50 para arriba, vamos a ponerle, ya no pueden tener hijos porque se arriesgan a morir. Pero para Dios nada es imposible, lo volvemos a repetir. O sea, que todas las cosas que muchas de las veces nosotros creemos que no se puede, con Dios sí se puede. Sí, porque al final del día hay la posibilidad, porque el Todopoderoso es el que crea, el que creó todo. Claro. O sea, por eso es posible hacer todo. Exactamente. Entonces, al principio hablábamos de las opciones. Y si tomaríamos, por ejemplo, el que tiene la opción, la última como primera, la gente vive bendecida. El ser humano vive bendecido. La última, ¿por qué? Porque muchas de las veces a Dios lo dejamos o se deja por último. Y no debe de ser así. Primero debe de estar Dios antes que todas las cosas. Y pues nosotros tenemos la costumbre, primeramente Dios decimos, ¿verdad? Primero Dios, claro, porque va a ser primero Dios en todo. En las cosas que nosotros podemos ver que son imposibles, mire, para Dios no son imposibles. Ahora, para esto debe haber una acción. Porque no solamente vamos a decir, no, pues sí, mi hijo anda mal, pero pues primeramente Dios se va a componer. No. Tenemos que tomar acción sobre estas cosas. ¿Cuáles son esas acciones? La acción número 1, bien importante, que leía Ariel en Hebreos 1:6, dice que y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que tener es la fe, porque la fe dice que es la certeza de lo que no se ve. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, esperamos algo, pues yo estoy viendo algo que no está pasando bien con esta persona, pero yo estoy esperando algo bueno de parte de Dios. Y para esperar eso, para ver el resultado de lo que yo necesito, tengo que tener primeramente fe. ¿Y a dónde me lleva esa fe? Esa fe me tiene que llevar no en creer de las cosas exteriores, sino primeramente tengo que creer en aquel que me llamó, o en aquel, si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, usted tiene que tener ese corazón puesto para Dios y decirle, Señor, yo sé que tú escuchas, porque tú estás en todos lados, y si tú ves mi aflicción, tú vas a responder a lo que yo necesito. Y ahí está operando la fe. Cuando tú te pones a hablar con Dios, cuando tú le pides a Dios, cuando pones esa fe diciendo, primeramente Dios, todo saldrá bien. El negociante sale pensando que, híjole, pues, a ver si vendo. No, voy en el nombre de Jesús, voy en el nombre del Señor, y yo sé que me irá bien. Y ponemos primero, no a rezar, ¿verdad? Ponemos primeramente a Dios, y Señor, me pongo en tus manos, abre puertas, ayúdame, Señor, a seguir adelante, y el Señor abre puertas para el negocio. Oiga, pastor, como Josué, ¿no? Que él, sin ser guerrero, o sea, era un esclavo, que venían de Egipto, de la esclavitud, no era guerrero. Él, sin ser guerrero, tuvo mucha fe que ellos podían ganar y conquistar, y lo hicieron. Sí. Y se hizo guerrero, pero Dios lo hizo guerrero por su fe. Sí, porque tenían fe en Dios. Claro. Porque sabía que aunque eran gigantes en aquella tierra que iban a conquistar,
que la Biblia dice que eran gigantes, aún ellos tenían fe de derrotar. Otro que podemos ver era David. David tenía fe, porque aún que miraba a Goliat, enorme gigante, que amenazaba al pueblo de Israel, no tenía miedo. Él tenía la fe puesta en el Señor. Y otro que podemos también ver es Gedeón. Aunque él tenía temor, él era miedoso. Y pidió muchas pruebas para poder hacer las cosas. Pero cuando probó y cuando se dio cuenta que verdaderamente Dios hacía las cosas y no él, ni su mentalidad, ni sus fuerzas, ni sus conocimientos, él se dejó llevar por la mano de Dios para poder conquistar. Ahí le va. Situaciones en las que Dios hizo lo imposible. Ahí le va unas situaciones en las que Dios hizo lo imposible, ¿no? Dice, la creación del universo. Para mí, en lo personal, es lo más grande que hizo Dios. Sí. Y es prácticamente un milagro. Sí, crear todo el universo. Voltea y ve las estrellas. La exactitud. Te quedas. Los trazos. ¿Qué es esto? Sí. Exacto. Sí. Eso es verdad, ¿eh? Sí. Sí. Lo infinito. Fíjate, Hebreos 11:3 de lo que dice, sigue diciendo, dice la fe. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosa visible, o sea, de algo invisible. Cuando leemos, por ejemplo, Génesis 1, de la creación de Dios, dice 1 y 2, habla que la tierra estaba, que el universo estaba ahí, pero estaba invisible, que era invisible. Sí, aquí le puse, Dios creó el cielo y la tierra de la nada con su poder y fuerza. De la nada, con el poder de Él, creó de la nada algo. De la palabra. Exacto. La palabra de Dios. Exacto. Sí. Formó. Sí. Voy a hacer esto y se hizo eso. A la voz de Dios. Necesita eso, lo otro, se hizo lo otro. ¿Y cuánto más en nosotros? No, nosotros llegamos después, pero también es una creación grande, ¿va? Pero cada uno de nosotros tenemos eso de parte de Dios. Lo que Él ve en el corazón de nosotros. Por ejemplo, yo vengo del mundo, vamos a decirlo, ¿verdad? No vayan a pensar que yo nací puro y santo, ¿no? Yo nací en el mundo y del mundo venimos y nos apartamos de ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiso que saliéramos de ese lugar de tinieblas a la luz admirable. Aquí ya conocimos a Dios, vimos que pues verdaderamente Dios era grande en hacer la formación en parte mía, entonces hay una palabra de parte de Dios en mi corazón que eso fue lo que me restableció para poder tener la fe y creer que si en mí lo hizo, ¿por qué en un alcohólico, un drogadicto no lo puede hacer? Si en mí lo hizo, que yo era. Sí, pero usted abrió su ventana. Ajá, exactamente. Tal vez me orillé mucho a la forma de estar perdido de muchos. Y no es decir, por ejemplo, como muchos dicen, se refugiaron en la religión. Vamos a decirlo, nos refugiamos, pero en el refugio encontramos nosotros la respuesta, encontramos la protección, encontramos el dominar lo que nos dominaba, encontramos el pelear contra las huestes de maldad, encontramos el defendernos de lo que no se ve, porque dice la Biblia que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra potestades que están en los lugares celestes, las cosas de las tinieblas y todo. Eso es lo cual nosotros peleamos y salimos adelante día tras día. Ok, ahí le va otra situación, ¿no? El Mar Rojo. Dios dividió el Mar Rojo para que los israelitas pudieran cruzar en seco, escapando del ejército egipcio. Sí, claro. La ciencia, muchas de las veces, a veces abarca en decir que era un tsunami, pero sería imposible creer de un tsunami exactamente cuando el pueblo de Israel iba saliendo. Pensemos que era un tsunami, pero ese tsunami no lo creó la naturaleza. Ese tsunami entonces lo creó el Señor. Pero la Biblia dice que dividió las aguas. Las aguas estaban ahí. Sí. O sea, si leemos con el viento detalladamente, sí, se abrió el camino en medio de las aguas y caminaron. Y cuando iban pasando ellos... Eso es algo científicamente imposible. Imposible, claro, la ciencia le pone sus estatutos para desviar un poquito la fe del ser humano. Pero ante Dios pues nada es posible. No, claro que no. Entonces ahí leemos nosotros cuando dice en el Nuevo Testamento, me parece Pablo, que dice que el pueblo de Israel fue bautizado en esa salida de Egipto porque pasaron bajo las aguas. Ahí fueron bautizados, así dice la Biblia, ahí fueron bautizados. Entonces
queremos pensar y ver que la Biblia nos enseña que estaba de lado a lado. Más adelante dice que las aguas se cerraron. Entonces estaban separadas en el momento, eran 2 muros de agua. Cuando se cierran, el libro de los Salmos nos enseña que ahí se quedó el faraón enterrado. Sí. Ahí se ahogó el faraón. Ok, ahí le va otra, ¿no? Dios hizo llover el maná de la mañana para una multitud migrante sin pan. El maná de lo alto. El maná de lo alto, algo que pues hasta la fecha no se ha visto, ¿verdad? Hoy nosotros hablamos de ese maná, que es el maná espiritual, de cuando necesitamos, y la Biblia dice que Él nunca, hasta hoy el Señor nos ha ayudado. Hay citas donde dice, hasta hoy el Señor me ha bendecido, hasta hoy el Señor me ha sostenido, hasta hoy el Señor me ha levantado. En ese aspecto de hablar de la palabra de Dios, hablamos que viene siendo el maná de parte de Dios, pero en este territorio, el pueblo de Israel quería pues comer algo diferente. Ya estaban cansados de venir comiendo lo mismo, tenía hambre, bueno. Pues de hecho ya no había pan. El Señor les derrama ese maná y dice, y van ahí, lo van a recoger. Temprano, nada más lo que se van a comer. Lo que pasa, exacto. Y lo van a tirar porque el otro día voy a hacer llover más. Sí. Y había muchos. Coré. Estoy tan seguro, Coré. Ahí andaba Coré. Agarra más, le ha dicho a la esposa, ¿no? Sí, no, en varios había la codicia de eso. Porque el Señor los estaba trabajando por lo que ellos eran, lo que tenían en el corazón, de agarrar más de lo que el Señor les tenía permitido. Entonces dice, todos aquellos que agarraron más se les agusanó para el siguiente día. La Biblia dice que las bendiciones del Señor son nuevas cada mañana. Que el Señor no te va a dar hoy, te va a decir, ay, con eso mantente, no. Del diario tiene su sostén. Y el pueblo de Israel fue lo que vio, maná del cielo, como hablar de la Biblia que dice que es el pan de ángel que comen los ángeles, el pan que está en los cielos. Pero también era una similitud de pensar que Jesús estaba puesto en ese pan, de que ellos tenían que comer el pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Que más adelante en el es el paralelismo que hay entre Jesús y eso que está diciendo. Para que puedan entenderlo. Ahí le va otra situación. Hizo brotar agua de una roca para quienes morían de sed. Para el pueblo que estaba muriendo de sed, le pegó Moisés a la roca y brotó agua en el monte. La peña de Oreb. La peña de Oreb ahí está en el monte y todavía la tienen ahí abierta. Fue un lugar. Sí, el Señor le dijo a Moisés que hablara a la roca para que le diera agua. Nosotros, ahora sí, en sombra y figura podemos entender que esa roca, estamos hablando de Cristo Jesús. Entonces, Moisés fue y golpeó a la roca. Sí hubo agua, pero desobedeció. Hay muchos estudiosos que dicen que esa fue la razón por la cual Moisés no entró a la tierra prometida, por haber golpeado a la roca. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor estaba sobre la roca, que Él estaba arriba de la roca, y fue Moisés, y pues él quiso hacer lo que pensó que estaba bien y se equivocó en haber hecho eso. Bueno, el derramamiento del agua. Jesús es el que trabaja con las aguas. Si nosotros nos damos cuenta en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús, ¿en cuántos trabajó con agua? A la mujer samaritana le dijo, si tú bebieras del agua la cual yo tengo, nunca más volverías a tener sed. De igual manera les dijo, de tu interior correrán ríos de agua viva. Al ciego, cuando el Señor Jesús dice que escupió una tierra, hizo lodo, se lo untó a los ojos, le dijo, ve y lávate al estanque Siloé, que Siloé quiere decir enviado. Y ahí donde él se lava, recibe la vista. Y dice, hay muchos que por esa falta de fe, es algo bien pequeño que el Señor nos pone una muestra, algo bien pequeño que nosotros tenemos que completar. Si nosotros fuéramos con nuestros pensamientos, no, pues yo que me voy a lavar con esa agua, está bien sucia, me quedo medio ciego, o me quedo ciego total y no acepto lo que necesito ver espiritualmente. Ok, ahí le va otra situación, ¿no? Esta está buena, póngale atención a esta. Invirtió la rotación de la tierra sobre su eje para darle al ejército israelita unas horas extras de tiempo para luchar. Sí, esa está buena. Una de las batallas que tuvo Josué, y Josué dijo con la voz, tenía la fe y tenía el respaldo de Dios. Y fue cuando dijo, detente sol y detente luna. Hizo una extensión de día
para que en ese momento ellos pudieran ganar esa batalla. Humanamente, científicamente y técnicamente imposible. No, claro. Sí. La ciencia aún no acepta eso, le busca por otros rumbos, que no fue así, que fue un eclipse o que fue otra cosa, no. Fue un poder de Dios sobrenatural sobre el pueblo de Israel. Ahí le va otra, ¿no? Y esta es la última, después pasamos con las situaciones de Jesús, ¿no? Hizo que el aceite y la harina reaparecieran en la tinaja vacía de una viuda. Que el aceite fuese, pues la viuda ya no tenía nada. Sí, esa historia está buena. Ajá, pues ya era la viuda de Sarepta. Y pues nada más tenía para él, pero llegó el profeta y le dijo, dame de comer, mujer. Y le dio, el Señor lo había enviado. Mire, ahí mueve la fe. Pero la fe en algo de parte de Dios. No estamos hablando de una fe que usted tenga fe en un hombre para darle dinero y crea que por haberle dado una ofrenda o un dinero, usted va a recibir el doble. No. La fe a veces la involucran, la ensucian. Por ejemplo, cuando alguien le dice a usted que venga y entre más le dé al Señor, así como sea su ofrenda, así va a ser su milagro, eso descártelo. Sí, así es. Porque el Señor no le va a estar diciendo a usted cuánto le tiene que dar para recibir un milagro. Los milagros salen de la fuente de Dios por misericordia, por la muerte de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo. Y si usted tiene esa fe de decirle, Señor, pues no tengo nada. Mire, esta mujer no tenía nada. Le dio de comer y dice, ¿qué es lo que quiere que haga? Ok, ahí está. Y empezó a brotar empezó a llenar las vasijas, dice, ve y pide vasijas a todo alrededor. Y no veas que son pocas, pidió muchas y hasta que cesó, iba vaciando de vasijas hasta llenar sus vasijas para obtener aceite. Ahí le va otra. Situaciones que Jesús hizo lo imposible. Cuando Jesús hizo lo imposible, ahí le va. Jesús alimentó a más de 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Un acto que humanamente sería imposible. Sí, diríamos, ¿qué es lo que tienes? ¿Y qué es lo que quieres que el Señor te multiplique? Trae lo que tienes. No, va a traer aquí, yo soy un ejemplo. Ahí el Señor estaba pidiendo para darles de comer y mandó a sus discípulos, pero al ver la multitud, pues la fe de los discípulos estaba siendo trabajada en ese momento. Y uno dijo, por ahí hay un joven que trae unos pescados y traigan eso para acá. Y empezaron ahí los clonó, como un clon, así como palomitas de maíz. Sí, los sacaban de la cesta y la cesta no paraba de dar y de dar. Comieron todo y no sé cuántas tinajas, cestos llenaron de lo que quedó. Pero fue una gran bendición de parte de Jesús. Ok, ahí le va otra situación donde Jesús hizo lo imposible. Jesús caminó sobre el mar desafiando las leyes de la física. Claro, pues, decíamos, ¿verdad?, que Jesús operó sobre las aguas, en las aguas, la creación de Dios. Nosotros nos damos cuenta que cuando creó y las aguas estaban sobre la expansión de la tierra. Nos damos cuenta que Jesús pues ya estaba ahí, dice que el verbo era con él, que ya estaba ahí el verbo que era Jesús. Pero aquí, al Jesús caminar, bueno, la ciencia dice que es un lugar de sal, y que la gente puede caminar. No, eso no es real, eso no es realidad lo que la ciencia habla, ¿verdad? Uh-huh. Quieren similar algo que no es, quieren echar abajo la fe de muchos. Claro, Jesús dice que iba sobre las aguas caminando y que los discípulos se asustaron y dijeron, es un fantasma, o sea, les dio temor al ver a alguien que fuera caminando sobre las aguas. Sin embargo, Pedro, cuando lo reconocieron, dice, maestro, eres tú. Permite que vaya y camine yo sobre las aguas. Y mire, Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Aquí podemos decir, bueno, Jesús caminó, pero podemos ver el primer ser humano caminando sobre las aguas, que era Pedro. Porque de Jesús podemos decirlo, amén, pues era Dios. Dios estaba aquí. Sí. Pero de Pedro, empezar a caminar. Pues es humano, exactamente. Sí. Humano con problemas. Sí. Un hombre que traía una daga aquí clavada que le cortó la oreja a un soldado del pecador, pues. De ahí, sí. Pecador, y un hombre que iba a negar a Jesús. Eso era Pedro.
Un hombre que tal vez pues no tenía ni conocimiento, bueno, tal vez en la Torah sí, ¿verdad? Pero no tenía las revelaciones que Jesús le dejó. Un hombre de esos, vamos a decir pecaminosos, aunque antes del llamado, porque apenas estaba siendo trabajado. Ese hombre se bajó de la barca y empezó a caminar. Pero dice que su fe menguó y se hundió. Y ahí entra un asunto, ¿verdad? Porque pues Pedro era pescador profesional, sabedor de las aguas y de saber nadar. Y a él podía aventarse a las aguas y nadar, porque cuando Jesús se les aparece después de muertos, dice que se bajaron y empezaron a nadar como loco para ir a ver a Jesús ya resucitado. Entonces Pedro sabía nadar, pero ahí se encontró con unas aguas tal vez hasta de remolino. Ahí le va otro imposible de Jesús, ¿no? Devolvió la vista a un ciego de nacimiento y también sanó a un hombre con una enfermedad hemorrágica que duraba 12 años. Sí, pues ahí entran las enfermedades, mire, ahí entran los ciegos, ahí entran, por ejemplo, los paralíticos, ahí entran este hombre que tenía hemorragia. Ahí podemos nosotros, la Biblia dice algo, que ni todos los libros de este mundo alcanzarían para poder escribir los milagros de Dios. Nosotros tal vez podemos decir, bueno, pero son pocos los que están en la Biblia, sí, claro. Pero Jesús, recuerde, Jesús después de su resurrección siguió haciendo milagros para todo aquel que confiesa su nombre. Empezó a hacer milagros. Aún hasta la fecha del día de hoy. Por eso dice que todos los libros del mundo no alcanzarían para escribir todos los testimonios que hay. Por eso dentro de las iglesias es hermoso cuando se dice, hay alguien que traiga un testimonio. Mire, los testimonios de aquellos que han recibido de parte de Jesús un milagro y los pone, ¿es para qué? Para poder levantar, ahora sí, pues llenarlos de fe a aquellos que no tienen fe. Porque aquel puede decir, bueno, si con él pudo, que es bien mundanote, yo pues que me siento más santo, ¿por qué no? O viceversa, ¿verdad? Pero aquel es seguidor de Jesús, está metido en la iglesia, pues le voy a pedir que ore por mí para también recibir un milagro de parte de Dios. Esos son los milagros que Jesús hace y que lo que quedó registrado en la Biblia, que son muchos. Este está bueno y eso es uno de los más, es uno importante. Jesús resucitó a Lázaro demostrando su poder sobre la muerte. Sí, mire, la Biblia sí nos muestra, nos remarca diciendo, ¿verdad?, que Jesús fue el primogénito en todo. Entonces, mucha de la gente dice, bueno, si fue primogénito en la resurrección, ¿por qué resucitó a Lázaro? ¿Por qué resucitó a la niña? A la hija de Jairo. A la hija de Jairo, exactamente. ¿Por qué resucitó al joven cuando iba su mamá ya llevando al féretro para enterrarlo? Fueron 3 resurrecciones que Jesús hizo. Pero sobre estas resurrecciones, ellos resucitaron para volver a morir. Jesús resucitó para llegar a la diestra del Padre y hasta allá está todavía y está aquí en nuestro corazón con cada uno de nosotros. Algo sobrenatural es la resurrección. Aunque la Biblia dice, Jesús nos dijo, en los postreros tiempos mayores cosas harán ustedes, o sea, de las que hizo Jesús para los postreros tiempos. Mire, pastor, hay 2 cosas que son imposibles para Dios. ¿Cómo ve? Ok. A ver. Ok, mire, ahí le va, ¿no? Sí, efectivamente, hay 2 cosas que son imposibles para Dios. La primera es que Dios mienta. Es imposible mentir para Dios. Y la segunda, que no cumple o que no cumpla lo que prometa. Que también es imposible para Él, porque lo que dice, cumple. Lo que promete, cumple. Lo cumple, exactamente. Entonces son 2 cosas que son imposibles para Él. Sí, o sea, la viceversa de lo que es Dios, ¿verdad? Pues sí, fíjate que hay una cita bíblica, e incluso esa cita bíblica es tomada de un profeta gentil, Balán. Y Balán dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Dice así. Entonces, cuando nosotros vemos esa cita y está metida en la Torá, o sea, en la Biblia lo tenemos ahí, ¿verdad? Pero en la Torá es un libro judío, sí, hebreo, el Pentateuco,
los 5 libros. Los 5 libros. De Moisés, muchos le dicen los 5 libros de Moisés. Ok, ahí el rabino pone hasta abajo y pone bien específico. Y los gentiles se jactan de tener un profeta dentro de la Torah. Así dice el comentario abajo. Entonces Balaam era un gentil, ¿cómo le dicen? Bochín, algo así. Sí, bochín. Que no están bajo la ley. Pero este hombre entonces lo que le pasó a Balaam le puede caer a todos los gentiles que no crean en Dios, que no crean porque en Dios. porque no les han, bueno, él tenía el conocimiento de parte de, porque él sabía, a él le pagaban y le decían, hey, vamos a dar un buen dinero, pero necesitamos que vayas y maldigas a la nación de Israel, al pueblo de Israel. Y él decía, sí, yo lo acepto, vámonos. Y cuando llegaba allá, mire, él iba con la voluntad de él, pero en el camino entraba la voluntad de Dios. Y en la voluntad de Dios, en vez de que maldijera al pueblo de Israel, empezaba a bendecir al pueblo de Israel. Entonces, pues, él ya no sabía qué hacer con todas estas cosas. Incluso en una de las ocasiones iba y dice que un ángel se le apareció, él no podía verlo, pero el asno que lo llevaba cargando, él miraba al ángel y tuvo que hablar el asno y decirle, pues, ¿no estás viendo el ángel que está frente de mí? Por los golpes que le daba. Pero sí, esas cosas sí son imposibles para Dios, el no bendecirlo. Ahorita que dijo a Balaam, entonces quiere decir que hoy en día traemos a Balaam a este tiempo, a este momento, ¿no? Hay muchas personas como él que venden su salvación, su alma, por dinero, pastor, por codicia, por poder. No, y eso... Hasta por fama. Eso va a aumentar cada vez que vayan pasando, conforme vayan pasando los años, eso van a ir aumentando esas cosas. ¿Por qué? Porque mira, es una de las evidencias que nosotros debemos de entender que se tienen que dar. Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, dice la Biblia que él cuando llegó al templo, y usted ha leído tal vez esa historia la ha escuchado, que dice que volcó las mesas. A él le llenó un celo interno como ver que la casa, él mismo lo dijo, la casa de mi padre es casa de oración. Ustedes la han vuelto una cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque todo lo vendían. Vendían, por ejemplo, las palomas. Y la Biblia dice, o nosotros podemos entender que el Espíritu Santo es como forma, no una paloma, es como una forma de paloma. No lo pueden explicar, pero más o menos le dan una forma como si fuera una paloma, una paz que viene. Entonces, eso es lo que vende. Tráeme tu diezmo para que seas bendecido por dones. Entonces, hubo una mujer también que a Pablo, si no me recuerdo, pues como Pablo andaba haciendo la obra del Señor, había un hombre que quería comprarle el don. Y la mujer, esta muchacha era divina. Y esta muchacha siempre pasaba, era Pablo con la muchacha divina. Esos son hombres del Dios Altísimo, y siempre dice que ya se había vuelto un acoso para Pablo. Y Pablo se voltea y la reprende en el nombre de Jesús, y la mujer queda perdida, se le van sus dones, ahora sí, lo que ella tenía de parte de la brujería, una gitana, vamos a decirlo, pierde los dones, el dueño de ella, ahora sí, el que, ¿cómo le nombran a esos cuando llevan un artista? El representante o promotor también. Se quedó en la bancarrota al ver, y él tuvo que llevar a Pablo a la corte. ¿Por qué? Porque había perdido todas sus ganancias ya, sí, con eso, que había sido liberada. Entonces era un espíritu que operaba en ella. Entonces, para los últimos tiempos vienen este tipo de operaciones: el vender la profecía, el venderte la sanidad, el venderte la salvación, o sea, el vender todo. Y eso no se vende. No, pues no. Eso es de parte de Dios. Sí, como lo hacían en el templo, pues. Claro. Es lo mismo. Claro, recibir de parte de Dios en el corazón. Mire, el don de dar, ese es un don que está en la Biblia. El don de dar, de compartir. La palomita era para la gente que no tenía mucho dinero, y el cordero era para la gente que tenía dinero. Exactamente. Y hoy te dan una paloma, te cuelgan una palomita, te venden una crucecita. Depende de lo que puedas comprar, ¿no? Ahí le va esta, pastor. Cuando Dios te pone en una situación imposible, fíjese bien, ¿no? Es una especie de metáfora o parábola, ¿no?
Un mar de decisiones demasiado vasto para cruzar. Un muro de decepción demasiado alto para escalar. Un río de discordias matrimoniales demasiado áspero para forjar. Un valle de tensiones financieras demasiado profundo para salir de él. ¿Cómo va? La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Entonces, ¿qué necesitamos? Un clamor. Buscar a Dios, llorarle. Para solucionar eso que parece imposible. Esas cosas. Por ejemplo, nos vamos a la Biblia. Nos vamos con esta mujer, Ana. Ana dice que era estéril. Ana no podía tener hijos. Y Penina, que era la esposa, ahora sí la contrincante, vivían las dos ahí. Ella sí tenía hijos y dice que era hostigante la vida de Ana porque aquella le restregaba a los hijos. Y Ana llegó al templo y dice que llegaba y desde su amargura, mire, la amargura la llevó a pedirle a Dios. Sacó su amargura desde sus entrañas y le pedía a Dios con toda la profundidad de su corazón que le diera un hijo. De ahí nació el profeta, uno de los profetas más grandes de la historia, el profeta Samuel. Sin embargo, Elí, el sacerdote que estaba en turno en esos tiempos, que le decía a Ana, Ana, es muy temprano, digiere tu vino. O sea que Ana estaba actuando como si hubiese estado borracha en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estaba llorando, porque estaba quebrantada, porque estaba gimiendo, porque hacía tantas cosas que un borracho hace. Y por eso Elí la había juzgado de esa forma y le dijo, no, mi Señor, el Señor habló a mi corazón y yo creo lo que el Señor iba a hacer. Ella le dijo, si tú me das un hijo, Señor, yo te lo voy a traer y te lo voy a dejar que sea tuyo. Y ahí lo dejó en el templo a dormir cuando creció Samuel. Tipo lo que hicieron con Moisés, pero con la gran diferencia con Sansón, pero con la gran diferencia que Sansón se desvió. Sí, entonces esas cosas son imposibles. Sí. Pero para los ojos del ser humano, pero para la voluntad de Dios no. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? Pues tenemos que buscar a Dios en todo, y de una forma, ahora sí, con un corazón. Dice la Biblia que Él no rechaza ningún corazón que está contrito. Él sabe y conoce los corazones cuando están quebrantados por alguna de estas necesidades. Fíjese, ahorita lo que dice, ahí le va este texto de Jesús de Nazaret a través de Juan, ¿no? En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad. Aflicción. Bueno, aquí dice Sí, tribulaciones. Tribulación, aflicción es lo mismo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por esa razón y por ese lazo, nosotros podemos decir, nosotros podemos vencer al mundo en el nombre de Jesús. Amén. Porque Él ya venció el mundo. Sí. Dice la Biblia que Él fue hasta las profundidades del Seol cuando Él muere. Y atrás, ¿qué dice que agarró? Las llaves del Seol. Entonces, para mí, ¿qué hizo? Vamos a meterle cadena, candado al Seol y ahorita está cerrado, clausurado. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo hizo que eso se clausurara. Y subió nuevamente y dice que trajo una hueste de allá abajo. Entonces, ¿hay salvación con Dios? Claro. Nosotros con Jesús podemos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, al final del día, pastor, ese es el significado del Dios de lo imposible. Claro que sí. Al final del día, fíjese, déjenme le leo esto ya para ir cerrando, ¿no? Porque vamos bien, ¿no? Ahí le va. ¿Qué significa el significado del Dios de lo imposible? Dice, no importa cómo sea tu situación y cuánto tiempo la lleves así. Yo soy tu Dios o yo soy Dios y puedo hacer lo imposible en tu vida. Si es necesario, incluso puedo hacer que un río fluya en el desierto. Fíjese, como el Nilo, pues, que fluye en un desierto seco, sin nada. Sí, hay una cita bíblica que dice, tú abres ríos en el desierto, tú pones ríos donde no los hay. Exacto. ¿Sí? Claramente así es. Ok, pastor, ¿algo más que quiera contribuir, dar? No, pues ya estamos ahí, las citas Entonces, que dijiste las traías. ¿Eventamos las conclusiones? Claro. Las conclusiones, pastor. Bueno, la conclusión, mire, lo que para el hombre es imposible, para Dios no. Y muchas de las veces nosotros nos quedamos a veces en ese lugar de lo imposible, pensando que no podemos alcanzar lo incansable, lo que no está para, pues, a la mano de nosotros. Pero créeme que si nosotros nos ponemos a ver en el Señor,
podemos alcanzar muchas cosas de parte de Dios. La Biblia dice que Agar estaba con su hijo en el desierto. Ismael lo fue a dejar así a tiro de piedra para que muriera, y ella se quedó retirada para no ver a su hijo morir, ni el sufrimiento como madre lo que tenía. La Biblia dice que vino un ángel y que le abrió los ojos a Agar para que viera que estaba una fuente ahí. No dice que Dios puso una fuente, dice que le abrió los ojos para ver la fuente que estaba ahí y tomara agua de esa fuente y le diera al muchacho, porque de ellos, dice, de él voy a levantar una nación. A veces dicen, no, pero que son los árabes, sí, pero si Dios les dio una promesa a los árabes, aunque sean árabes, ellos tienen una promesa. Y la cumplió, sí, y como dice lo imposible, ¿no? Como le dije de las dos cosas. Exactamente. La cumplió. Y dijo que iba a haber pelea entre nación y nación. Ahí se están peleando ellos como nación. Pero ¿por qué no son exterminados? Porque hay una promesa de parte de Dios. Y aunque nosotros digamos, pero es que son malos, nosotros mejor nos guardamos el silencio porque son parte de Dios. Y el sí. Señor les prometió algo, se los va a cumplir a ellos. El Señor te prometió algo a ti, mire. Si Dios te prometió, con esto concluyo, si Dios te prometió algo a ti, dice la Biblia que aunque tardare la promesa, esa va a llegar. Y aunque tu vecino te tenga celos, no te preocupes. Al que está tratando tal vez duramente en este momento, Dios es a ti. Pero el día de mañana te va a dar la recompensa que tú necesitas. Amén. Y eso es palabra de Dios. Eso. Ok. Pues más me quedo, pastor, que es imposible agradar a Dios sin fe. Imposible agradar a Dios sin fe. Y sin fe, si no crees en Él, no tienes fe en Él, pues jamás van a llegar las bendiciones. Entonces hay que tener fe en Él de acá y van a llegar todo. Amén. Ok, pasó. Sus redes sociales. Enrique Sánchez, ¿me encuentra? Ok, su teléfono, fíjese bien, de una vez todo, su teléfono, sus horarios de sus servicios y la dirección de su servicio. Bueno, mi número de teléfono es el área 714-863-1916. Estamos ubicados en Santana, California, en el 1025 West, en la calle Memory Line. Los servicios que tenemos para el día domingo, tenemos servicios a la 1 de la tarde. Y los días miércoles tenemos también servicio a las 7 de la noche. Ok, pastor, perfecto. Pues ahí les encargo que compartan este video, que le den a este video un like. Y pues para ustedes es muy fácil y es gratuito, no les cuesta nada. Para nosotros pues es de gran ayuda y de gran bendición. Y les recordamos también que pongan lo del chofar. Texto, sí, un texto bíblico, ya pueden, perdón, un mensaje, un texto bíblico, un mensaje ahí. Y cualquier mensaje es bueno, y también puede poner usted ahí, quiero participar para el sorteo del chofar. Y se va a llevar un chofar, vamos a hacer el sorteo en TikTok, redes sociales, no sé. Y ahí va. ¿Sabe qué? Voy a hacer un flyer, o vamos a hacer un flyer para invitar a la gente, y sobre el flyer ese hacemos la mecánica de cómo lo vamos a sortear, cómo se va a regalar. Está bien, y entonces recuerde, ya puede estar usted mandando ese texto, ese mensaje, y sí, es un texto. Mande un texto ahí en YouTube, en las plataformas donde aparecemos, mande un texto y diga: amén, hermanos, ¿están bien mal o están bien? Usted puede decir lo que quiera. Y depende de eso. Y después de eso, ponga ahí: queremos participar para el chofar. Usted va a entrar en ese sorteo y le vamos a dar un chofar que toque con exactitud. Oiga, no pide una huerta de árboles de mostaza, solamente pide una semilla. Una semilla. Nos vemos. Dale. Gracias por seguirnos. Estamos en Conectados.